Perfecto, muchas gracias. Mi nombre es José Ignacio Núñez Leiva y mi RUT es 14-358-014-8. Bien, muchas gracias por este espacio que está disponible y en esta oportunidad lo que vamos a desarrollar, lo que vamos a intentar hacer es defender una tesis. ¿Cuál es esa tesis? Que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un elemento indispensable en la Constitución y en cualquier Constitución chilena, ya sea esta o en la futura Constitución chilena. Y para eso, para intentar acreditar esta tesis, vamos a guiarnos, orientarnos en base a 5 preguntas que van a delimitar nuestro objeto de estudio. Primero, ¿qué entendemos por derecho al libre desarrollo de la personalidad? Segundo, ¿por qué es importante el derecho al libre desarrollo de la personalidad y por qué es importante específicamente que esté contemplado en la Constitución? Tercero, ¿qué beneficios reporta consignar un derecho de esta característica o de esta índole dentro de una Carta Fundamental? Cuarto, una pregunta que evidentemente va a surgir: si existen otros antecedentes en otros órdenes constitucionales. Y finalmente, ¿cuál es la propuesta que planteamos en el día de hoy? Partamos por lo primero. ¿Qué entendemos por derecho al libre desarrollo de la personalidad? A efectos de esta audiencia, vamos a entender al derecho al libre desarrollo de la personalidad como un derecho fundamental que asegura a toda la persona su libertad de acción, es decir, de expresarse libremente en la esfera externa y de iniciar y mantener relaciones sociales exentas de intromisiones, impedimentos, autocensura, además de la facultad de desplegar sin condiciones su esfera interna o su interioridad, en tanto lo psíquico, en tanto lo intelectual, en tanto lo cognitivo, artístico, emocional y espiritual, siempre y cuando esto no afecte derechos fundamentales de terceros. Yendo a la segunda pregunta, ¿por qué es importante el derecho al libre desarrollo de la personalidad? O, lo que es lo mismo, ¿acaso no se encuentra ya resguardado por tantas otras libertades que están consideradas en la Constitución actualmente vigente y en el anteproyecto de nueva Constitución? Lo cierto es que hoy en la Constitución vigente y también en el anteproyecto no se encuentra contemplado el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Existen en el texto vigente, y la misma tendencia se mantiene en el anteproyecto, numerosas alusiones a la libertad. Por ejemplo, en la esfera intelectual, como la libertad de conciencia, la libertad para exteriorizar las creencias, el ejercicio de los cultos o la libertad de expresión. También en su esfera patrimonial, cuando se resguarda, se menciona la libertad para desarrollar actividades económicas o se protege el dominio. Y también en la esfera física, como la libertad personal. Pero ocurre que las personas somos más que intelecto, más que patrimonio y más que bienes materiales. No existe en el sistema chileno de derechos fundamentales ningún dispositivo normativo que permita a las personas adoptar decisiones vitales, relevantes, que surtan efectos únicamente en su propia persona y que al mismo tiempo permita restringir, o exigir más bien dicho, el respeto por tales decisiones mientras no atenten en contra de bienes objetivos, es decir, derechos fundamentales de otros, no meros intereses o meras expectativas, o que no afecten el orden institucional. ¿Qué beneficios podría reportar consignar en la Constitución un derecho como el derecho al libre desarrollo de la personalidad? No resulta difícil identificar que las libertades contenidas en el texto vigente se encuentran dispersas, atomizadas, como fragmentos insuficientes de un rompecabezas. El derecho al libre desarrollo de la personalidad es la pieza faltante dentro de ese rompecabezas. ¿Faltante para qué? Para completar un escudo que proteja adecuadamente la totalidad de las dimensiones de la libertad respecto de cualquier atentado posible en su contra, ya sea proveniente de particulares o sea proveniente del Estado. Y especialmente para premunir de una adecuada defensa al libre albedrío, esta facultad de escoger entre el bien y el mal, y también la libertad de exultación, que es la posibilidad que tenemos de escoger nuestro plan de vida y orientar nuestra conducta persiguiendo nuestros intereses, objetivos, lo que nos realizaría como personas o lo que nos haría felices o al menos nos permitiría satisfacer nuestras necesidades básicas más allá de lo material. Cuando nos referimos al libre desarrollo de la personalidad, lo vislumbramos como un derecho que solo reconoce limitaciones en la necesidad de satisfacer otros derechos esenciales o deberes constitucionalmente impuestos, no constreñido por objetivos de grupos de interés o grupos de presión. Me refiero a que el derecho al libre desarrollo de la personalidad
es la respuesta a lo que llamamos discursos oficiales, a los discursos impuestos o a las prácticas de moda que terminan siendo vinculantes para las personas. Este derecho además puede orientar políticas públicas en diversas materias. Así, por ejemplo, puede ocurrir en el ámbito penitenciario, al hacernos recordar que las penas privativas de libertad únicamente limitan la libertad física, pero no las otras libertades de las personas sometidas a ellas. O en la esfera educativa, al reforzar la facultad de impartir, sin ninguna clase de cancelación, cualquier tipo de enseñanzas que no se opongan al orden constitucional. También, y sin que esta sea una lista clausurada, la dimensión espiritual también resulta beneficiada, porque nos ayuda a dotarnos de la facultad de repeler cualquier intento de orientación de nuestros actos según ciertas creencias o según ciertas no creencias. En palabras simples, nos protege del clericalismo y del agnosticismo, por igual medida o en igual medida. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, y esto es muy importante, fomenta la existencia, como dice el profesor Hugo Covarrubias, de seres pensantes y no pensados, de seres integrales y no integrados en un prototipo o un sistema, de ser agentes y no entes absorbidos por la masa o la sociedad. En síntesis, el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica autodeterminación, pero también significa mayor responsabilidad al momento de tomar decisiones que pueden afectar los derechos propios o los derechos de demás. Supone la construcción y refuerzo de virtudes y de valores. Siguiendo nuestro orden, veamos entonces qué antecedentes hay en otras legislaciones o en otros estados. Y la verdad es que estos antecedentes o ejemplos son numerosos. Pero en honor al tiempo vamos a citar únicamente 3 que son bastante vistosos para los intereses que existen en nuestro país. Primero, el caso de la Constitución de España, actualmente vigente, la de 1978, que señala en su artículo 10 lo siguiente: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social. Veamos el estatus que se le da como un elemento vertebral dentro del orden político y social. La Constitución de 1991 de Colombia, ya estando oyendo más cerca, en cambio, habla en su artículo 16 lo siguiente: dice que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Y para finalizar con estos 3 ejemplos, vamos a la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución, o que se conoce como Constitución alemana, que fíjense bien, data de 1948. ¿Y por qué relevo este dato? Porque este no es un derecho nuevo, sino que es un derecho que está desde hace mucho tiempo. Y dice: toda persona tiene el derecho al libre desarrollo de la personalidad, siempre que no viole los derechos de otros ni atente contra el orden constitucional y moral. Para finalizar, dentro del tiempo dispuesto, la pregunta final es la siguiente: ¿qué proponemos? Desde luego proponemos incorporar este derecho fundamental dentro del texto de la nueva Constitución. Y para ello proponemos recurrir a la redacción que se planteaba en el proyecto de la expresidenta Michelle Bachelet, presentado en el año 2018, y que dice lo siguiente: el derecho a la personalidad. Cada persona tiene el derecho a desarrollar libremente su personalidad, con el solo límite del respeto al ordenamiento jurídico y a la dignidad y derechos de todas las otras personas. Esa es nuestra propuesta. Muchas gracias por la oportunidad.